Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Conexiones Noble, historias que inspiran. Hoy estoy un poco mucho enfermo, un poco mal de la voz, pero vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacer lo mejor posible porque hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que quiero un montón, una invitada que conozco. Ella es Kelly Narváez, que nos va a estar acompañando el día de hoy contándonos su historia, sus experiencias y dándonos un mensaje bien brutal ahí al final de este podcast. Kelly, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Ricky, por la invitación. Bueno, Kel, ¿no? Gracias a ti por aceptarla. Y hablando de invitación, ¿cuál fue esa reacción al momento de que los muchachos te entregaron esa tarjeta con la invitación a Conexiones Noble? No, pues, yo me quedé como que, ¿y aquí qué pasó? O sea, Sí. ¿qué tiene Kelly de especial para participar, digamos, de este espacio de conexiones, de su vida, de pronto que llamó la atención, pero no me pareció súper chévere, muy bonito como que se haga esto, digamos, con varias personas dentro de la organización para conocer como un poco más profundo de lo que uno es Además, porque son muchas personas. demasiado. Y quisiéramos hacer esto con todas porque de verdad que detrás de cada uno y las personas que uno ve en cada puesto de trabajo tienen una historia que contar y seguro un mensaje bien impactante. Entonces, Kelly, para comenzar con esta primera parte, vamos a comenzar con quién es Kelly Narváez. ¿Quién es esa persona? Bueno, tengo 37 años, tengo 2 hijos maravillosos, Emiliano y Antonia. Emiliano tiene 10 años, Antonia tiene 8 y cuento con una familia muy, muy maravillosa que me han ayudado muchísimo para estar acá y ser la mujer que soy. Porque es maravillosa la familia. Porque ha sido un apoyo demasiado grande, ¿cierto? Porque me han enseñado, o sea, las personas que la conforman tienen muchas historias también eh, procesos duros y han sido, digamos, como esa parte o ese espejo para mí eh, de ver, digamos, como todo lo que han hecho y en lo que una persona cuando hace elecciones correctas, que puede ser, y eso ha sido mi familia una inspiración demasiado grande para mí. Qué bonito eso. Y quiero preguntarte, Kelly, ¿cómo fue tu niñez y tu adolescencia? Bueno, ¿Plaga o...? no, No, plaga no no, era plagosa. no, juiciosa. Ah, bueno. En mi niñez, muy juiciosa. Em, Pues crecí con la familia de mi mamá, mi papá no lo conozco, este, pero cuando tenemos reuniones y esas conversaciones pues como familiares, yo digo, no, hasta bueno, ¿cierto? Porque sí tengo una figura paterna en mi casa y es mi tío, él siempre ha estado ahí, mi tía, no, no tengo una mamá, sino que tengo dos, que es una persona que asumió una responsabilidad que no le correspondía. Ella se dedicó al cuidado de los hijos de 2 generaciones, mientras los papás, mientras las hermanas trabajaban. Ella me crió a mí y ahorita es la persona que me está ayudando a criar a mis 2 hijos y en esa parte súper tranquila, porque, digamos, esa parte para las mamás es un poco complejo, que a veces no tienen un apoyo de la familia, buscar quién va a cuidar a sus hijos y si los van a hacer bien, de salir a altas horas, pues en la noche a recoger sus hijos o en la madrugada a las 4 o 5 de la mañana a llevarlo donde sus cuidadores. Nunca he tenido, digamos, como esa situación, por esa parte súper tranquila y es el apoyo que he tenido. Qué importante es la familia cuando hay hijos. En este caso tuyo, que ya vamos a hablar un poco más de Emiliano y Antonia. eh, y antes de eso, quiero que nos cuentes, que de pronto algo que recuerdes en esa etapa de la adolescencia, de tu juventud, una situación o algo que recuerdes muy bien. Bueno, en la juventud, desde muy niña a mí me enseñaron en mi casa a trabajar, ¿cierto? Teníamos una microempresa, eran unas confecciones y hacían, pues, enviaban para la costa, Sí.
En esa época no se usaban boxers, sino que era, digamos, como otras cosas que calzoncillos les llamaban en esa época. Las narizonas. Exacto, sí, 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 podemos sí. decirlo así. Em, Se confeccionaba eso en mi casa y siempre es como que, bueno, igual es el aporte de la casa. Estás estudiando, pero ¿qué vas a hacer? Me enseñaron a manejar máquinas, sé manejar máquinas, ¿Desde qué edad? desde, no, digamos como empacar las narizonas que tú Sí. llamas. Alrededor de 9 años ya nos colocaban a nosotros, a los dos mayores, porque somos primos de la primera generación, soy la única mujer. Un paréntesis grande, ¿tienes hermanos? Sí, tengo Hermanos. una hermana, Ah, es menor. Este, Nos enseñaron a trabajar. Cuando estaba en el colegio, antes de irme a estudiar, yo trabajaba o llegaba y hacía mis tareas y seguía trabajando. Em, Sin embargo, por situaciones que pasaron dentro, em, la microempresa, digamos, nos quebramos. Nos quebramos, fue una situación ¿a súper qué edad? dura. No, ¿Cuántos yo años tenías? estaba, eso fue como en 11, eh, 16, 17. 16 años, porque yo me gradué en el 2005. Y sí fue muy duro para la familia porque tema de administración y otras personas que existieron por ahí, el tema de la comida súper complejo, nos pidieron la casa, mi tío, que es como mi papá, irse para el centro, vender como la poca mercancía que quedaba para el sustento en esa época de los más jóvenes o de los otros primos que estaban más pequeños, de ir a empeñar las máquinas y nunca pagársela fue algo súper duro, digamos, en ese momento para la familia. Y ya mirar qué íbamos a hacer y empezar a solucionar y salir a estudiar, a trabajar en lo que fuera, desde la estampación de vasos, de hacer persianas, o sea, la verdad trabajé en muchas partes, en casinos, todo. Y ahí pues yo hice un estudio, ¿cierto? Después del colegio, una técnica de auxiliar de odontología. Tenía que homologar como higienista, pero económicamente no se pudo porque mis estudios salían todo de, digamos, como de... De la microempresa. Y fue en un momento muy teso de tu vida y es esa transición entre el colegio hacia la universidad. Súper tesa esa parte. Y antes de continuar, ¿qué sigue ahí con Kelly? Yo sí quiero preguntarte por esa parte. Tú dijiste que a tu papá no lo conoces. No, no lo conozco. Em, pues mi mamá tomó la decisión como de dejarlo por situaciones pues como pareja. Antes de que tú nacieras o... No, estuve con él como hasta el año y también vivía, digamos, mi mamá en unas condiciones muy tesas Sí. en cuanto económicas, ¿cierto? Mamá fue de la casa al escondido de los abuelos, que yo digo, uy, como que Wow. se fue al escondido y la verdad pasar, digamos, como muchas necesidades. Sin embargo, también hay otro tío y ella no se atrevía como que a regresar para la casa y me van a recibir por el temor a la abuela, como que mi mamá no, o sea, ya no me va a recibir en la casa. Y nada, mi tío que estuvo en el ejército vino, yo estaba creo que súper enfermita, habló con mi abuela, como que, bueno, vas a recibir a María Eugenia con la niña, y si no, entonces yo no vuelvo a la casa, así nomás, Dijo el tío. dijo mi tío. Y no, mi mamá la recibió en la casa con todo el amor, y ya mi mamá se quedó pues como con ellas. Qué teso ese tema, Kel. Porque hay una pregunta que te quiero hacer y es relacionada a cuál es entonces, de todas estas situaciones, esa lección que has aprendido de tu familia y que hoy por hoy sí aplicas, sea dándote cuenta o no dándote cuenta que estás aplicando eso. ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí, o sea, todas las situaciones que se vivieron dentro del hogar. Mi familia es de un pueblo, ellos son de Frontino, donde Ah, nosotros sí. tenemos acá. Ya tenemos una oficina. Sí, y digamos pasó una situación en esa época que mi tío, el que
hizo que me voy a volver a mi casa acá en Medellín. En Castilla pasó una situación, digamos, como con una persona como muy pesada en esa época, pues como de barrios. em, Le generó unos disparos a mi tío. Todos estamos en Frontino, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo que la familia toda se moviera para acá, ¿cierto? Dentro de sus necesidades. Ya todas empezaron a buscar trabajo, a tomar esa decisión porque no lo podían regresar, sus cuidados, hospitalizado mucho tiempo. Y eh, son, digamos, como situaciones que pueden pasar, pero ¿cómo las tomas? ¿Sí? ¿Qué soluciones vas a buscar? ¿Qué hacer? De moverse, de no dejarse caer por eso. Entonces pasó esto, el tema de las confecciones es el continuar, independientemente de, digamos, como asumes lo que tienes, porque no todo es eh, malo, y yo no le llamo malo, son cosas que no son gratas, pero tienen que pasar para algo. Eso tuvo que pasar para que mi familia se viniera para acá y empezar. Y es lo que hago realmente. Yo también es ese ejemplo el que me ha dado de avanzar. Grandes lecciones de resiliencia, se podría Sí. decir. Bueno, entonces, volvamos a la Kelly adolescente. Ah. Entonces, Kelly comienza a estudiar. Bueno, em, auxiliar de odontología. Sí. Ahí pues ya no se me dieron las cosas porque era en un consultorio en La Estrella donde pagaban según las personas, los pacientes que ingresaban. Ay, Entonces, no sí, había un salario mínimo ni nada no, de eso. no existía ni prestaciones, ni EPS, nada. Entonces, no era muy fijo, que digamos. Empecé por los fines de semana, ya después me dejaron súper juiciosa toda la semana completa, pero entonces si no ingresaban pacientes, entonces si ingresaban dos, bajo ese porcentaje te pagaban. Teniendo en cuenta eso, yo me tuve que mover, buscar otro empleo, trabajé en un casino, yo vivía en Itagüí, en un casino en la 70, era un horario muy bravo, porque tenía un horario que era de 6 a 2 de la mañana, y no tenía como regresarme para la casa, tenía que esperar a que abrieran el metro para poder regresarme a la casa. Ese trabajo sí fue como Es- pesadito, la ¿Cuánto verdad. tiempo duraste ahí? No, allá no duré como mucho, yo No, creo que sí muchos 6 meses y renuncié porque la pensé que que me ibas a decir más, semanas. no, la que iba a salir del casino se me iba a adelantar y yo como me iba a quedar con eso sola, la verdad. Cuando eso no existía, pues que me podía fumar en lugares cerrados, eso era uno súper agotado, oliendo a cigarrillo, trabajaba en la noche y el sueño, o sea, perdido, la verdad, sí estaba como descompensada también en esa parte, pero tenemos obligaciones dentro de los hogares y a veces uno quiere como salir corriendo, pero no puedes. Sí. Entonces hay que continuar, hay que hacerle. Entonces no tenía ninguna lección hasta empezar y buscar y trabajé en muchas cosas, hasta en estampaciones de vasos, Estaba cualquier, pues ensamblando, no, prácticamente. pues prácticamente te puedo ayudar. Persianas, o sea, he trabajado en muchas cosas, la verdad. Y claro, tú dices esto es porque estaban con esa situación tan compleja que había pasado con la microempresa Sí, y pues tú tenías que aportar también a la casa. correcto. Después de ahí, entonces, ¿qué siguió? O sea, ¿qué siguió con Kelly? Bueno, nada. Igual en esa época también le gustaba a uno la rumbita, ¿cierto? Sí. Entonces también tenía Mucho. salidas. Sí, tuve una época que era muy rumbera y con mi Sí. mamá, ajá, Ave María, sí tenía como unas situacioncitas ahí. Empecé a estudiar después de eso, em, secretariado médico y estudiando, hay que embarazar a Emiliano. Entonces me tocó pausar el Sí. estudio porque empecé con, digamos, un embarazo de alto riesgo, Ujú. amenaza de aborto, igual yo ya había perdido también, había quedado embarazada y también había perdido, digamos, como el bebé, por así decirlo, pero esa situación fue porque, no sé, cosas de Dios, no, los médicos no se explican como qué pasa en esa parte, porque fue como un huevito que se quedó ahí, no creció, no se desarrolló, nada, entonces
Ya después de los embarazos de ahí para allá, ya se categorizan así. Y con Emiliano fue así, me tuvieron que hacer un tratamiento para poder que Emiliano eh, naciera. ¿Y en qué situación estabas cuando quedaste en embarazo de Emiliano? No, pues ahí estaba estudiando, Ahí estabas ¿cierto? estudiando, exacto. Solo Ajá. estudiando. Bueno, igual uno estudiaba y trabajaba, ¿cierto? Estaba haciendo, después pude continuar, hice las prácticas en Sura. Ahí hice los 6 meses de práctica, nuevamente volvieron y me llamaron. Estuve otros 3 meses trabajando con ellos, súper chévere, muy buena la experiencia y todo, pero pues lastimosamente no nos dejaban a los practicantes y ya ahí empecé a buscar trabajo otra vez, Sí. súper complicada ahí y nada, empecé a trabajar en unas confecciones otra vez, manejando máquinas. Eres una dura Bastante. cosiendo Sí, entonces. el de la casa me enseñaron. Sí. Sí, manejo varias máquinas y todo. Y el embarazo fue tranqui, el de Emiliano. El Emiliano sí, fue como tranqui en esa parte, el niño todo súper bien. Y bueno, Y luego viene Antonia. sí. Fueron 2 años después, ¿cierto? Porque se llevan 2 añitos. Sí, Ahí. prácticamente. Cuando viene Antonia, ¿en qué momento de la vida estabas? Todavía Bueno, estabas con pues, con las confecciones. estaba trabajando en las confecciones. Se me presentó una oportunidad de trabajar en la clínica del Rosario. Había, digamos, como una especie de consultorio de patología y me llaman allá a hacer, a cubrir unas vacaciones. Cuando estoy allá, me doy cuenta que cae embarazada Antonia, ¿cierto? Entonces, fue una situación compleja porque solo era un reemplazo, allá me dijeron pues como que iba a salir una persona para que yo me quedara, pero cuando ellos se dan cuenta de que estoy embarazada, me dicen que no me pueden tener allá. Entonces yo empecé a investigar, tenía una amiga del colegio que era abogada y empezamos pues como todo el proceso. Estando allá los médicos me dicen como que venga, hablemos por las buenas, que no hiciera una demanda, que me quedara callada, ¿cierto? Y que ya después cuando tuviera a la niña podía regresar y que ellos me ayudaban. Sin embargo, yo tomé la decisión de hacer, digamos, como todo el proceso. Ya ahí me quedé sin trabajo nuevamente y tenía que esperar este tema de los abogados a que eso se solucionara. Me fui a trabajar otra vez en una casa que también tenían algunas máquinas de confección, ¿cierto? Y pues nada, hasta que salió pues como la resolución, digamos como el proceso y tuve la oportunidad de quedarme con la niña 6 meses en la casa, pues con el dinero que me habían dado y también aportar a la casa. Que esa fue pesado también esa época por los ingresos, porque no es lo mismo tú trabajar en una empresa con todas las prestaciones, tú embarazada. El papá de los niños no tenía tampoco como muy buen empleo, por así decirlo, entonces fue pesadito. Wow, tremenda historias. Eh, y la relación con el papá de los niños, él sigue. Sí, él ve por sus hijos, él ve por sus hijos, pero él tomó la decisión No. de irse para España. Él responde por ellos y yo pues estoy acá con ellos como yo sé que uno no logra, digamos, como de ocupar ese espacio que debería de tener el papá, porque tiene mucho que ver en el crecimiento de los niños, pero hago todo lo posible como para ser una curita en esa parte para ellos y que no sientan como mucho la ausencia, que tuve la posibilidad de venir en estos días y fue algo muy bien, que les hizo muy bien como a los dos niños en esa parte. Y tú lo dices desde un conocimiento de causa, porque cuando comenzamos este podcast, pues nos contabas que no conociste a tu papá. ¿Tú crees que esa falta de esa figura paterna que finalmente la encontraste también en tu tío, Ujú. porque uno suele hacer eso? Yo creo que en todas las familias, el gran porcentaje aquí en Colombia somos familias disfuncionales. Y si cada uno contáramos nuestra historia, impresionante lo que podríamos descubrir. Eh, ¿cómo, cómo empiezas a llenar ese vacío o qué empiezas a notar
de la importancia que era esa figura paterna también, porque la figura materna importantísima también, pero cada una cumple como un rol diferente. Eh, a mí me gusta mucho leer libros de superación personal. Cuando yo me meto pues como en todo esto, empiezo a entender lo que tú dices, como qué papel, digamos, tenemos nosotros con nuestros hijos, ¿sí? Y es como la parte de que la ausencia de un papá tiene que ver mucho, digamos, con esa seguridad que uno tiene desde la infancia hasta que ya llegamos a ser adultos, ¿cierto? Entonces, con esas investigaciones y como todo ese trabajo interno Sí. que yo he hecho, es también qué debo hacer para que Emiliano y Antonia no tengan, digamos, como esos miedos, de que los van a tener, sí, pero como hacérselos como un poquito como no tan complicado. Ahí me llevó a mí un trabajo muy grande a tomar decisiones en mí, qué voy a hacer, a quién voy a buscar, cómo lo voy a hacer, si es un psicólogo, si es alguien, eh, pero comparando a que yo no tuve un papá, por así decirlo, y que yo también estoy viviendo y eso con mis hijos, es como, ¿cómo lo hago? Porque soy mi propio ejemplo. Qué vacíos tuve y obviamente yo no los juzgo. Es algo que yo he aprendido porque pienso que nuestros padres, si tienen comportamientos o carecen de algo, también es porque los papás, y eso viene de otras generaciones, Ujú. que les faltó a ellos también, solo que ahora estamos en una época donde tomamos decisiones y podemos como romper o soltar un poquito, digamos, como esa parte y pues bueno, ser papá y mamá para mis dos hijos, para mí es muy genial. Es una manera de ver las cosas de la vida. Y si pudieras cenar, Kelly, con cualquier persona de tu árbol genealógico que ya no esté, ¿a quién elegirías y qué le preguntarías? Em, a mi abuela. Yo, sí, yo soy su niño. Em, no le haría preguntas. Más fácil reconocería lo que ella hizo por sus hijos, cómo los crió. Y entiendo que ella también tuvo demasiadas heridas, que tuvo que atravesar por muchas cosas y con berraquera, la verdad. Y como a lo poco que tenía, porque también podía tener mamá y papá presentes, pero que no iban a tener un acompañamiento y que fue muy duro para ella estar en el campo, pasar necesidades, dedicarse a criar unos niños seguidos porque todos eran seguiditos, pero decirle que hizo muy buen trabajo porque tiene unos hijos, hombres y mujeres muy maravillosos, que se le presentaron cosas en su vida muy difíciles, pero gracias a esa crianza que ella y mi abuelo les dieron, son mujeres y hombres de bien. Entonces hizo un bonito trabajo, así tuviera tantas carencias internas y económicas, porque son épocas muy, muy duras. Sería ella. Em, Cuando mi abuela se murió, yo estuve con ella y hasta el último momento. Ella quería acompañarme en mis grados del colegio y en ese año fue que ella se murió. Y cada año mi abuela, por ser buena estudiante, porque sí fue muy buena estudiante, me regalaba una muñeca y también a veces me envolvía un billetico por ahí para irme para el colegio y todo.
sería ella, agradecerle por todo, por la familia que dejó tan bonita que tengo y que me han apoyado muchísimo. Tuviste la oportunidad de disfrutar mucho de ella. Sí, Sí. con la abuela, sí, de jugar parques con ella. A veces me mandaba hasta que le prendieran los cigarrillos, de acostarme con ella, de le preguntas acerca de la religión, cosas en las que yo no estaba de acuerdo, ella como que bueno, como explicarme, de estar acostada con ella viendo el Chavo, sus risas, todo, o sea, con la abuelita, así, mucha conexión en esa parte. Y yo sé que ella es uno de los ángeles que yo tengo en este momento y que me cuida y que me protege en muchas cosas. Qué lindo es él. Muchas situaciones, pero una familia muy especial. O sea, estoy aquí yo también, como, por eso traje pañuelo también. Em, Hay que cambiar de entrevista. Bueno, Kel, aquí me estoy aguantando como un berraco. Ok. Em, Qué bonito es conocer ese ser de Kelly, ese ser que muchos no conocemos más allá, a pesar de que ya vamos a hablar de eso también, tuvimos la oportunidad en un tiempo de forjar una relación muy cercana, trabajar juntos, ver tu crecimiento y, y ya para ir bajando un poco más ese ser de Kelly, ir trayendo esas lecciones día a día y esas grandes enseñanzas familiares. Vamos a situarnos en el primer día que llegas a la organización. ¿Cuál es ese recuerdo que tienes? Uy, yo ingresé a comercial, Sí. no vendí nada. Evidentemente, No. porque no estás en comercial en esto, tuviste un gran talento para el servicio al cliente. Uf, no vendí nada. O sea, Sí, y eso fue un estrés, porque imagínate con los niños pequeños. sí. Pero fue muy buena acogida, la verdad, de compañeros de apoyarme con el conocimiento, otras personas de otros departamentos con las que uno conectó, hasta de sentarse y te ayudo a cerrar pues esa venta si es lo que ¿Qué no? ¿Qué necesitas. pasa? Pues que no es Exacto, cierto. bueno, es la que lo que no hace pues, de cambiarme de puestos de trabajo, los compañeros a ayudarme a llenar documentación. Sí. Eso fue muy bonito, como ese Ese apoyo. compañerismo y el apoyo que viví desde el inicio. Yo pensé que no iba a durar mucho, la verdad. O sea, a mí me dijeron como lleve la hoja de vida, una persona que trabaja también acá en el área comercial, y yo pues es que tengo hijos, yo voy a hacer lo que sea por quedarme. Y nada, me quedé ahí como 2 meses y algo, porque yo ingresé en septiembre, cuando eso, menos mal, para presentarte a otro departamento no tenías que esperar como 6 meses. Me presenté, salió una vacante para account y me recomendaron con el líder en ese Pero entonces, momento. vení, ¿cuánto duraste en comercial? No, pues yo ingresé en septiembre Sí. y el 5 de diciembre pasé para account. Evidentemente, lo tuyo no son las ventas, Ay, no, para nada. pero ¿qué hace account? Contanos un poquito qué hace account, porque la gente escucha account, pero ¿qué es Ah, account? no, es que pienso que es como la parte que muchas personas no quieren hacer, Sí. como de manejar ese cliente súper enojado, de darle una solución, de escucharle, porque hay personas que no, yo no le voy a contestar a ese cliente si está molesto. Bueno, entonces esperemos un poquito, ¿cierto? Pero es ese servicio al cliente del producto comercial, que inicié a integrarlo, digamos, poquitas personas, digamos, para transportar, donde uno aprende también, digamos, las necesidades que ellos tienen y que también tienen una familia y que su trabajo depende mucho también de su bienestar.
Entonces es uno meterse ahí como que no, hay que pensar también en ellos y cómo les solucione y venga, porque es que em, también pienso que es como un trabajo donde por muchos días tienes que ausentarte de tu esposa, de tus hijos, qué sé yo, de tu mamá, de la familia que tú tienes y, y es aprender a mirarlo de otra manera. Sí, entonces nosotros atendemos como los requerimientos del cliente y si es competencia, digamos, de otros departamentos, es como ayudar también internamente a esos equipos de trabajos a que se pueda dar el proceso que el cliente necesita y como darle una calidad, una excelente calidad. Pero la tienes muy clara, la tienes muy clara y yo creo que nos vas a responder con esa pregunta que tengo aquí y es que si bien las ventas no fue lo tuyo, ¿cierto? ¿Cuál fue ese primer logro en Noble que celebraste? De verdad. O no hablemos del primer logro. Yo creo que uno Ajá. tiene varios logros durante esa carrera, pero un logro importante que tú digas, uff, eso fue un logro para mí. El logro de liderazgo. El año pasado, eh, demorado, la verdad. Fue muy demorado porque para llegar a ese punto tuve que trabajar mucho en mí, reconocer, o sea, pienso que de 8 años que voy a cumplir en la organización, tuve años repetitivos, Ok. porque me quedé como estancada, porque pensaba como que, bueno, o hacía las cosas, pero bueno, sí, las hice yo, pero me quedo pues como así, yo decía como que, ay, no me interesa pues como que me reconozcan o que yo hice una cosa o hice la otra, pero sin embargo pasaron situaciones que tuve que cambiar mi mentalidad, de reconocer cuáles eran mis fallas como mujer, hacer digamos como una introspección, que es algo que es demasiado fuerte, la verdad, me dio muy duro pero tuvo que llegar el momento en el que tuve que tomar la decisión, porque tuve, digamos, como situaciones tanto laborales, de escuchar como que, no, es que a tu equipo le falta o ustedes qué están haciendo y que no he escuchado uno como algo bien. Entonces uno dice como que, entonces yo no estaba haciendo nada. En ese momento yo lo miraba así, porque no lo tomaba, digamos, como de la mejor manera, pero llegó un momento en el que Kelly se quiebra muchísimo donde tuve que aprender a hacer elecciones, a poner pausas, aprender a decir que no, a sacar personas de mi vida que no me hacían tanto bien. Llegué a la parte de afectarme, tuve picos de ansiedad, tuve picos de depresión, me enfermé físicamente, estaba que no podía ni caminar, que iba al médico y realmente no, ni pastillas, ni medicamentos, ni inyecciones, ni nada, de salir de acá mal, llegar a la casa, recibir tus hijos y hacerte la fuerte para que ellos no te den así, porque son niños que son muy inteligentes ellos, y encerrarme en la habitación y llorar. Y ya al verme así en mi estado de salud, como lo tenía, de pagar médicos quiroprácticos y como que te digan es que es tu energía, es que estás somatizando, hay cosas que se deben de solucionar y empezar a entender que hay cosas que vienen desde la infancia, que uno llega a una edad que si tú no te responsabilizas, no buscas, no sanas, llega un momento en tu vida en el que tienes que pegarte la sacudida y para mí fue algo muy, muy teso hacerlo. Y pues Kelly tomó la decisión de buscar ayudas, ayudas para poder empezar en esa parte del ser, en reconocer mis fallas y qué había detrás de empezar a tener conversaciones con mi mamá y preguntar qué pasó en la infancia, en la niñez, entender también, digamos,
mi mamá también porque tenía esas ausencias y porque se comporta y como todo, fue algo muy duro uno confrontar esa parte, pero lo importante es hacerlo, porque igual esas cosas son las que me han ayudado a ser la mujer que soy en día, a ser la mamá que soy, la hija, la hermana, la sobrina, por todas esas situaciones. Seguro que sí, que él. Y yo también me puse muy feliz por ese logro el año pasado, porque sé la lucha que fue todo ese proceso tan tremendo dentro de Account que comenzó ese 5 de diciembre del año 2018. 2018 y que comenzando desde ahí en este departamento, viniendo de un área de ventas donde no se te daban las cosas, empezar aquí un nuevo proceso, ver qué sucedía y ver hoy que Kelly es la líder de ese departamento tan importante para la organización que es servicio al cliente. Así que sí es un logro bastante grande, Kelly. Yo quiero aprovechar este espacio para reconocerte también a ti, porque has sido una mujer muy valiente, muy resiliente. Eres demasiado paciente, leal, eres muy leal. Eres una mujer de muy buen corazón, un corazón grandísimo, que estoy seguro que estás transmitiendo a tu equipo de trabajo porque son hasta parecidas todas, porque son casi mujeres el 95%. Creo que solamente tienes Un un hombre. hombre, ¿cierto? Un hombre entre Somos 15, Ay, 14 mujeres. un hombre entre 14 mujeres, por Dios bendito. Entonces también es aprovechar este espacio para reconocerte a ti todo eso, Kel, y yo quisiera que nos contaras, antes de terminar con este podcast, ¿cuál es el mensaje que tú nos dejas hoy a todas las personas que nos están viendo? Bueno, em, mirarse con amor. Esa parte es muy importante y que uno la debe hacer en la vida, una pausa en lo que soy en este momento, pero mirar hacia atrás, en lo que te has convertido, por lo que has pasado, todo lo que has hecho. Pienso que es muy importante hacerlo, porque a veces uno se le va la vida, pero no recuerda por todo lo que atravesaste, por todo lo que viviste, las decisiones que tuviste que tomar, y uno mirar todas esas partes y recordarlos sin dolor, sin rabia y verlo de una forma muy bonita. Yo creo que eso es muy importante que todas las personas lo hagamos, que nos miremos así, que constantemente no, pero es que porque no, es algo que todos deberíamos de entender, ¿cierto? De cierta manera, el amor propio y todo lo que has logrado eh, tiene un porqué y un por aquí. Uno podría decir aquí una analogía, y es, si uno identifica esas cosas del pasado o esas heridas, todas situaciones que han sucedido, uno sabe dónde poner la cura. Kelly, gracias por acompañarnos en este espacio. Y antes de cerrar, tenemos un regalito para ti en agradecimiento a estas conexiones nobles. Esperamos que lo disfrutes un montón. De verdad, gracias por compartir nuestra experiencia. Yo creo que nos faltaron hasta cosas por hablar. Sí, Y nos tocaría revisar estos espacios, a ver si hacemos unas segundas, terceras partes con las personas que hemos también invitado acá. Y gracias, gracias de verdad. Sigue haciendo ese buen trabajo que vienes haciendo y la mujer en la que te has convertido definitivamente no es la misma. Y agradecerles también a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio con Kelly Narváez, nuestra líder de Account Management del Grupo Noble y yo así enfermo. Gracias a todos y nos veremos en un nuevo episodio de Conexiones Noble, historias que inspiran. Chao, chao.